Feliz sábado a cada uno de ustedes. La lectura bíblica se encuentra en Juan 29, 30 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él. Dijo que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel que quien yo dijo, después de mí viene un varón, a cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu descender del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él me envió bautizando con agua. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que me permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dios bendice su palabra. Feliz sábado, hermanos. Me alegra verle en este día, estar con ustedes en este día y adorar juntos, en armonía. Adorar en el verdadero día, ¿verdad? Porque hemos estado estudiando en este trimestre sobre Apocalipsis, sobre la adoración verdadera, la adoración falsa. Nosotros queremos adorarle en espíritu y en verdad. Y para adorarle en espíritu y en verdad tenemos que adorarle según su palabra. En el libro de Apocalipsis es llamado 28 veces el Cordero. Además, hay al menos 29 versículos de la Biblia que hace mención del Cordero o alude a él. ¿Qué significa que Jesús es el Cordero de Dios? Juan presentó a Jesús como: he aquí el Cordero de Dios. ¿Recuerdan? Está en Juan, leímos en el capítulo 1, específicamente el versículo 29. Está en otros lugares también, en los evangelios. Entonces, ¿qué significa que Jesús es el Cordero de Dios? Cuando Jesús es llamado el Cordero de Dios en Juan 1:29 y 1:36, es en referencia a que Él es el perfecto y último sacrificio. Y último sacrificio por el pecado. Para poder entender quién es Cristo y lo que Él hizo, debemos comenzar con el Antiguo Testamento, el cual contiene profecías concernientes a la venida de Cristo como una ofrenda por el pecado. Podemos verlo en el capítulo 53 de Isaías, en el capítulo mesiánico. De hecho, todo el sistema sacrificial establecido por Dios en el Antiguo Testamento sirvió de base para la venida de Jesucristo, quien es el perfecto sacrificio que Dios proveería como expiación por los pecados de su pueblo. Y eso podemos ver Romanos capítulo 8, versículo 3 y Hebreo capítulo 10. El sacrificio de corderos jugaba un papel muy importante en la vida religiosa judía y su sistema sacrificial. Cuando Juan el Bautista
se refirió a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Los judíos que lo oyeron pudieron haber pensado inmediatamente en cualquiera de los muchos sacrificios importantes. Habiendo celebrado hasta entonces la fiesta de la Pascua cada año, el primer pensamiento pudo haber sido el sacrificio del Cordero Pascual. La fiesta de la Pascua era una de las principales fiestas judías y una celebración en recuerdo de cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. De hecho, el matar al Cordero de la Pascua y aplicar su sangre en los postes de las puertas de las casas para lograr que el ángel de la muerte pasara de largo ante aquella gente cubierta por la sangre. Lo podemos encontrar en Éxodo 12, 11 hasta el 13. Es un hermoso cuadro de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Y ahora nos queda a nosotros, ¿verdad? A quienes los fines de los siglos nos ha alcanzado, dice el apóstol Pablo. ¿Qué está haciendo la sangre del Cordero para quitar los pecados? No del mundo ya, de mí, de mi vida, de mi corazón. ¿Qué está haciendo esa sangre? Preciosa sangre. Yo no sé, no hay nada bueno en mí, pero yo amo mucho a Jesús. Lo amo profundamente, porque sin Él no tuviera esperanza, porque yo estaba perdido. Y su gracia me alcanzó. Su gracia me alcanzó. Nadie más que yo puede ver el pasado y el presente. Pero es Jesucristo. Es Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No te enfoques en el pecado que está en tu vida. No te va a ayudar, te va a destruir, te va a hacer mal. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo vino a eso precisamente. Él vino a expiar el pecado de la humanidad caída. Y tú y yo estamos ahí, en ese bote. Somos parte de la humanidad caída. El profeta Isaías dice, vamos a leer en el capítulo 53 de Isaías, el versículo 3, aquí cuando el profeta nos dice, versículo 6 de Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y me gustaría tener una pequeña palabra de oración antes de continuar. Oremos. Padre querido, suplicamos que el representante de Cristo Jesús, tu Santo Espíritu, esté aquí presente para iluminar nuestra mente, abrir
nuestra mente a la comprensión de tu palabra tal como es. Gracias, Padre. En Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Me gustaría leer una cita que está aquí. Yo la he leído otra vez, ustedes la han escuchado. El que tiene esta Biblia, la Biblia de estudio, la tiene posiblemente. Es una cita de Elena G. de White. Quiero leer, no toda porque es una cita grande, pero quizá por parte. Porque nosotros tenemos la Biblia y el Espíritu de Profecía. Nosotros no podemos interpretar la palabra de Dios sin la luz del Espíritu Santo. Es imposible. Es imposible comprenderla. No podemos jamás entender la palabra de Dios si el Espíritu Santo no lo alumbra. No sé, porque hay cosas, ¿verdad? Nosotros sabemos que nuestros pioneros al principio no entendieron el asunto de la Trinidad. Creían que el Espíritu Santo era un poder. Después fueron, ¿verdad?, comprendiendo, según fueron avanzando. Y eso puede pasar en nosotros. Porque la verdad es progresiva, no es estática. No es estática, la verdad es progresiva. Por eso, si ustedes estudian los escritos de Elena de White, se van a dar cuenta cómo ella fue progresando en su comprensión en ciertas cosas, que en el principio escribió de una forma poco y después fue avanzando en la comprensión. No pasa a nosotros igual. Y vamos a leer, no sé si, yo sé, no veo tan bien, déjame ver si esto me ayuda un poco. Quiero leer esta cita porque estamos presentando a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que quita el pecado de nuestra vida. Y necesitamos comprender a ese Cordero de Dios. Necesitamos comprender lo que dice la Biblia y el Espíritu de Profecía. Y dice: sé cuidadosos, sumamente cuidadosos, en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Podía caer y cayó por la transgresión, por causa del pecado. Su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado. O sea, él tomó la naturaleza humana 100%. Él fue hombre 100%. No hay duda. Y fue tentado en todo sentido como es tentada la naturaleza humana. Podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. ¿Qué dice? No hubo en él tendencia alguna al mal. Fue asediado por las tentaciones en el desierto, como lo fue Adán por las tentaciones en el Edén. Y dice: evitad toda cuestión que se relacione con la humanidad de Cristo, que pueda ser mal interpretada. La verdad y la suposición tienen no pocas similitudes. Al tratar de la humanidad de Cristo necesitáis
ser sumamente cuidadoso en cada afirmación para que vuestras palabras no sean interpretadas haciéndoles decir más de lo que dicen, y así perdáis u oscurezcáis la clara percepción de la humanidad de Cristo, combinada con su divinidad. Su nacimiento fue un milagro de Dios, pues el ángel dijo: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Estas palabras no se refieren a ningún ser humano, excepto al Hijo de Dios infinito. Nunca dejéis en forma alguna la más leve impresión en las mentes humanas de que una mancha de corrupción o una inclinación hacia ella descansó sobre Cristo, o que en alguna manera se rindió a la corrupción. Fue tentado en todo como el hombre es tentado, y sin embargo, él es llamado el Santo Ser. O sea, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, es el Santo Ser. Porque para quitar el pecado de nosotros tenía que ser santo, puro, incorruptible. Que Cristo pudiera ser tentado en todo como lo somos nosotros y sin embargo fuera sin pecado, es un misterio que no ha sido explicado a los mortales. La encarnación de Cristo siempre ha sido un misterio y siempre seguirá siéndolo. Lo que se ha revelado es para nosotros y para nuestros hijos, pero que cada ser humano permanezca en guardia para que no haga a Cristo completamente humano como uno de nosotros. Eso lo escribió la pluma inspirada. Para que ninguno de nosotros haga a Cristo completamente humano como uno de nosotros. Porque esto no puede ser. ¿Por qué? Él es el segundo Adán. El segundo Adán fue creado perfecto, a la perfección. El primer Adán. Así que el segundo Adán tenía que ser creado también igual, a la perfección, perfecto. Y claro, pero es que es bíblico, está en los evangelios. Cristo no vino con ninguna mancha de pecado. Dice, no es necesario que sepamos el momento exacto cuando la humanidad se combinó con la divinidad. Debemos mantener nuestros pies sobre la roca, Cristo Jesús. Como Dios revelado en la humanidad. Y dice, esa misma cita es larga, dice, no hay nadie que pueda explicar el misterio de la encarnación de Cristo. Con todo, sabemos que vino a esta tierra y vivió como un hombre entre los hombres. El hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso. Sin embargo, Cristo y el Padre son uno. Así que leí esto para nuestra ayuda, para nuestro beneficio, porque esa es la palabra de Dios. Nosotros estudiamos para aprender, para aprender,
porque el Espíritu Santo es el maestro, es el guía a través de su palabra. Y dice, Jesús dijo, Padre, santifícalo en tu palabra. Tu palabra es verdad. Así que, ¿cómo hace el Cordero de Dios su obra en nosotros? A través de su palabra. A través de su palabra. Porque el Espíritu Santo es dado a los hijos de Dios. Y saben, nosotros sabemos cuál es el trabajo, la misión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo Jesús en la tierra. ¿Por qué? Porque ya sabemos nosotros que Cristo al hacerse humano perdió su omnipresencia. ¿Qué es eso, su omnipresencia? Cristo como Dios podía estar presente en toda parte, lo cual Él, por amor a nosotros, se hizo humano para habitar con nosotros, para hacer lo que Él hizo, su obra ¿de qué? De redención, de salvación para el ser humano caído. Porque estaba predicho que Cristo iba a venir, estaba predicho que iba a morir, estaba predicho que iba a cargar con nuestros pecados. Él pagó la culpa del hombre caído y Él cargó en él nuestros pecados. Pero ahora esta otra obra, una obra grande y maravillosa que Él está haciendo, que es eliminando el pecado. ¿De dónde? De cada uno de nosotros. ¿Sabe? Por eso recuerdan que una vez al año, el día de la expiación, en Levítico 16, el santuario tenía que ser purificado. ¿Por qué tenía que ser purificado el santuario, el lugar santísimo? Por la contaminación de los pecados de los hijos de Israel, que eran confesados. Y ahora Cristo Jesús está en el lugar santísimo, a la diestra del Padre. Él es nuestro sumo sacerdote. Él está haciendo una obra de purificación, de santificación. El santuario celestial está siendo contaminado con los pecados de los hijos de Dios, porque obviamente los pecados de los impíos, pues no van allá. ¿Por qué? Porque ellos no participan de esta obra. No porque no pueden, no quieren, porque Cristo cargó con los pecados de todos los hombres, de la humanidad. Y la salvación, la redención, está provista para todos. No importa. De hecho, Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Que Él no había venido a llamar a justo al arrepentimiento, sino ¿a quién? A los pecadores. Así que si ustedes son pecadores, pues bienvenido al club, ¿verdad? Como dice, bienvenido al club, porque Jesús vino a llamar y a buscar lo que se había perdido. Entonces, allá en el lugar santísimo, en el libro de Hebreos, nosotros podemos, si estudiamos el libro de Hebreos, podemos entender quizá un poco mejor la obra de Cristo Jesús en el lugar santísimo, a la diestra del Padre, como nuestro sumo sacerdote, donde Él está bregando con los pecados de sus hijos. De todos aquellos que alguna vez han entrado en su redil, que los nombres de sus hijos están escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Pues de esos, de nosotros, por su gracia, Él está bregando con nuestro pecado. ¿Y tú qué tú estás haciendo? ¿Estás tú permitiendo que el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo, quite los pecados de tu vida, de tu corazón? Niños, jóvenes, en especial, sí. Yo pienso mucho en los jóvenes, porque yo fui joven y yo sé la lucha de los jóvenes. Uno más que otro. Es dura. La juventud, sí, la juventud tiene un gran potencial. La juventud, pues, es lo más precioso para Dios, en realidad, porque los jóvenes pueden mucho, tienen mucha energía, pero también los jóvenes tienen muchas tentaciones. Jóvenes, niños,
¿Qué están los niños? ¿En qué están pensando los niños? Niñito querido, tienen los niños que pensar en Jesús, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sin Jesús es imposible sacar el pecado de tu vida, porque a veces luchamos y luchamos, así como humanos. Bueno, les recuerdan, eso le pasó a los discípulos, ¿se recuerdan? Ellos luchaban y luchaban con la tempestad, pero luchaban con sus propias fuerzas. Pero cuando vino Jesús al escenario, ¿qué hizo Jesús? Calmó la tempestad. Y asimismo, jóvenes y adultos y niños, Jesús calma las tempestades de nuestras almas. Cuando el pecado golpea duro en nosotros, Jesucristo calma la tempestad que nos ataca. Y Jesucristo es el único capaz de darnos la victoria. Nosotros no podemos sin Él, no podemos. Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Porque es obvio que el libro de Apocalipsis nos dice que al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero debemos entender las declaraciones de la palabra. Debemos ponerla en un conjunto, porque el que vence en realidad no es el ser humano. El ser humano vence cuando tú le das cabida al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien da la victoria. No es obra del ser humano. No es yo que venzo. Es el Espíritu Santo en mí. El Espíritu Santo que es el representante de Cristo aquí en la tierra. Y nosotros tenemos en Juan, ¿verdad? 15, ahí, la obra del Espíritu Santo. Porque Él es que nos convence de pecado y de juicio. Si el Espíritu Santo no nos convence de pecado, nosotros no podemos entonces ver el pecado. No lo podemos, porque estamos a ciegas en cuanto al pecado. Pero Dios nos guía de una forma paso a paso. Dios no elimina todo lo malo de nosotros de una sola vez. No, Él no lo hace porque nos abrumaría. Él lo hace paso a paso. Y según, pues Dios, por eso es Dios, que sabe todas las cosas, que ve todas las cosas, Él hace su obra según nosotros vayamos permitiendo. Porque también nosotros somos parte, porque en la justicia imputada, que es perfecta, que es el manto perfecto de Cristo Jesús puesto sobre nosotros, es perfecta. La obra es perfecta. Ahí no hay mancha ni arruga, porque en Cristo no hubo, no habrá mancha ni arruga. Así que ahí nosotros somos vistos por el Padre como si nunca hubiésemos pecado. Somos vistos perfectos. Pero en la justicia impartida, que es la santificación, ese es un proceso de toda la vida. Porque la justificación es un proceso de un instante. Al instante, dice dice Juan, en primera de Juan 1:8, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Al momento que confesamos nuestro pecado, Cristo pone su manto de justicia sobre nosotros. Y no hay mancha en nosotros. Pero queda otra obra más que hacer, que es la obra de la santificación. Y en esa obra de la santificación es entonces donde el hombre coopera con Dios para eliminar el pecado de su vida. ¿Y cómo cooperamos nosotros con Dios en este proceso? Pues de muchas maneras, estudiando su palabra, escuchando la voz del Espíritu Santo, haciendo todas las cosas que Él nos ha mandado. Y nosotros sabemos
por su palabra lo que Él nos ha mandado a hacer. Porque solamente a la luz de la palabra de Dios nosotros podemos saber lo que es bueno y lo que es malo. Porque la palabra de Dios lo define. No es el hombre que define lo que es bueno y lo que es malo. Es Dios. Y está en su palabra, en sus mandamientos. Los mandamientos de Dios. Por eso es que nosotros, en el proceso de la santificación, entonces Dios no solamente nos declara justo, sino que Él nos hace justo en verdad por el poder de su Espíritu. ¿Ve? Porque el cristiano no solamente necesita ser declarado justo. Cristo nos declara justo, no por su justicia, pero Cristo también nos hace justo en verdad a través del proceso de la santificación. Y por eso es que necesitamos comprender al Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida y de mi vida, Cristo Jesús. Jesús llamó a los pecadores al arrepentimiento. Eso lo podemos ver en Lucas 5:32. Y en Mateo 11:28, Él nos hace un llamado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, ¿a qué carga se refiere Jesús? Jesús se refiere a la carga del pecado en primer lugar. Si hay pecados en tu vida, si hay pecado en mi vida, vengamos al Cordero de Dios, que quite el pecado. Él es el único que lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Nadie. Los consejos son buenos, la ayuda de un hermano, pero no hay mejor consejero que Cristo Jesús. Él nos consuela. Y ¿sabe? No hay mayor consuelo que saber, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando hay problemas en nuestra vida, no estoy en contra de la psicología. A mí me gusta mucho la psicología, no estoy en contra de eso, ni de ir a los psicólogos. Pero en verdad el mejor psicólogo es Cristo Jesús. Es el mejor. Si entendemos eso, quizás no necesitemos ir al psicólogo. Posiblemente sí, no sabemos, porque la vida, tú tienes que hacer un balance en la vida. Tenemos que ir al centro, no podemos ponernos ni a un lado ni al otro lado, porque eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros estemos en el centro, en el balance, porque el cristiano va siempre acercándose más hacia el centro. Y si nos acercamos al centro, a Cristo Jesús, vamos a estar en balance. Cristo está en el centro. Y vamos caminando de la izquierda al centro, de la derecha al centro. Y ahí está el balance, porque ahí es donde está Cristo Jesús. Ahí es donde está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado de mi vida, de tu vida. El capítulo 53 de Isaías, el capítulo mesiánico, es un capítulo muy bonito. No sé cuántos de ustedes lo han leído y lo han entendido, lo han comprendido, porque aparentemente el eunuco había leído el capítulo 53 de Isaías, pero no lo había entendido. Entonces le pidió a Felipe. Y Felipe, ¿qué hizo? Pues le dio un estudio bíblico. Y después él le dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si creemos en el Señor Jesucristo de todo nuestro corazón, entonces nada impide, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Él vino a eso. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él vino para darnos su poder a través de su Espíritu, para que nosotros seamos hechos a su imagen y a su semejanza. Es un proceso de redención, de salvación a través de su Santo Espíritu. Pero eso lo hace el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Nosotros tenemos que cooperar con Dios, tenemos que permitir que Dios haga su obra en nosotros, pero para eso está su palabra y necesitamos entender su palabra. Y para entender su palabra necesitamos su Santo Espíritu. Sin el Espíritu Santo no podemos entender la palabra de Dios correctamente. Por eso que hay tantas religiones, que hay tantos conceptos, pero mis conceptos, los conceptos del hombre no tienen ningún peso real. Lo que vale es la palabra de Dios. Y necesitamos interpretar correctamente la palabra de Dios, interpretar la Biblia como es la palabra de Dios. Pero para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro que nos enseña, que nos instruye en la palabra, para que podamos entender, comprender, ver claramente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo trabaja Cristo para eliminar el pecado de nuestros corazones? Ya lo mencionamos. Él trabaja a través de la justicia imputada y la justicia impartida. Cristo, el Cordero de Dios, es que hace esa obra en nosotros. Y es necesario hacer esa obra de purificación, de santificación que se está llevando a cabo ahora. Cristo está en el lugar santísimo allá a la diestra del Padre. Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado de tu vida y de mi vida, está trabajando en eso ahora. Ahora es el tiempo para que nosotros podamos permitir que Cristo, el Cordero de Dios, haga esa obra en nosotros. ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Qué queremos nosotros hacer? Nosotros queremos entender la palabra a nuestra propia forma, entenderla, o queremos entender la palabra tal como es la palabra de Dios. Para entenderla tal como es la palabra de Dios, debemos ser como manso y humilde de corazón como Jesús. Porque Jesús dijo que al manso y humilde a ese Él va a escuchar. Y Dios quiere que nosotros seamos mansos y humildes de corazón, que nosotros permitamos que su Espíritu nos alumbre en la palabra, que permitamos que el Cordero de Dios, Cristo Jesús, haga su obra en nosotros. No otra cosa, no el fanatismo, no nada, sino la verdad solamente. Padre, santifícalo en tu palabra es verdad. Ojalá que nosotros podamos entender, podamos comprender en verdad la palabra de Dios y permitir que esa palabra que tiene poder haga su obra en nosotros. Porque el profeta dice que su palabra no volverá a él vacía, sino que su palabra hará en nosotros aquello para lo cual él la ha enviado. Que Dios nos bendiga y Dios nos ayude para que seamos verdaderamente sus discípulos, por su gracia. Oremos. Padre querido, gracias por tu Hijo precioso. Gracias por su sacrificio en favor de nosotros, seres humanos caídos. Padre, vemos claramente la realidad del pecado en nuestra vida y cómo nos golpea. Y golpea a nuestros hijos.
y golpea a nuestros amados alrededor. Pero gracias por el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestra vida. Nosotros queremos presentarle nuestros corazones. Y tal como somos de pecadores, sin otra fianza que tu amor. Padre, nosotros venimos a Jesucristo para que por el poder de su Santo Espíritu, Él haga su obra en nosotros, eliminando el pecado que nos golpea, que nos hiere. Así que a ti te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza por todo lo que tú has hecho y haces en nosotros y por nosotros. Gracias, Padre. Es en los méritos preciosos de la sangre de Jesús que te lo pedimos y agradecemos. Amén.